Señor, vamos a entrar a la palabra porque luego vamos a estar también participando de la cena del Señor. Y quisiera que leamos dos versículos para dar inicio a esta palabra. Los que quieran ponerse de pie, se ponen de pie porque luego vamos a hacer una oración. Así de paso estira sus piernas. En el libro de Éxodo, capítulo 12, el verso 3 y luego el 14. Vamos a estar leyendo y luego hacemos una oración y vuelve a tomar su asiento. Dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El capítulo 12, pero en el verso 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis. Diga conmigo: celebraréis. Como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones y por estatuto perpetuo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta reunión, Padre Santo, lo que hasta aquí hemos estado compartiendo, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de estar en este lugar. Muchas gracias, Padre Santo. Ahora, Padre, entramos al mensaje de tu palabra, Señor. Despeja nuestras mentes de todo aquello, Padre, que pueda ser un impedimento o distracción, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, ministrándonos tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias, Señor. Encomendamos este tiempo bajo tu presencia, bajo tu poder, Señor, y tu bendición sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Gloria al Señor. El título del mensaje, no sé si lo tiene el proyector, dice: recordando su sacrificio con gozo. ¿Lo podemos decir todos? Recordando su sacrificio con gozo. Gloria al Señor. Hoy participamos de la cena del Señor y estos textos de la palabra es algo, digamos, histórico que también estaba representando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allí el Señor mandó a que se sacrifique un cordero. Luego, llegado el tiempo, el profeta Juan el Bautista, viendo llegar al Señor a donde él estaba, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor se entregó como un cordero a favor de nuestra vida allí en la cruz. Y lo bueno de este pasaje de la palabra de Dios, que nos dice que debemos recordarlo como una fiesta, o debemos celebrarlo como una fiesta. ¿Me dice amén la iglesia? Yo estaba poniendo cuidado a los hermanos que estaban participando. Nuestra hermana Emma cantó el coro fiesta, Gloria al Señor. ¿Se acuerdan de ese coro? Gloria al Señor. Y pasó nuestra hermana Adela, dice: estamos en una fiesta. Gloria a Dios. Digo, el Señor está confirmando la palabra en esta noche. ¿Por qué? Porque Él quiere que esto que estamos haciendo, el pan que representa el cuerpo de Cristo, el vino que representa la sangre de Cristo, estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no quiere que nosotros lo hagamos con tristeza. Amén.
Él no quiere que nosotros estemos aquí pensando, oh, cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo. Sí, debemos valorar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no quiere que nosotros lo recordemos con tristeza, sino que quiere que lo recordemos celebrando y también como una fiesta. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ponele cara de fiesta al que está al lado, mírale un poquito, gloria a Dios, a ver si tiene cara de fiesta, gloria al Señor. Porque, ¿sabe, hermano? El Señor Jesucristo, al dar su vida, la Escritura dice, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz. Él sintió los dolores. Él sufrió los dolores, pero dice la palabra con el gozo. ¿Por qué? Porque Él, más allá del momento difícil que pasó allí en esos días, en la antesala de la cruz y en la cruz, Él lo hacía pensando en cada uno de nosotros. Él lo hacía pensando que a través de ese sacrificio nosotros podríamos ser perdonados, podríamos ser limpiados y también recibir una nueva vida. Hay un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan que quiero que lo leamos aquí. Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 14, dice de esta manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí viene este texto tan conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra nos está hablando del gran amor de Dios hacia nuestra vida. Y allí el Señor está hablando de lo que hizo Moisés en una oportunidad para socorrer a Israel, que estaba siendo atacado por serpientes. Ellos habían murmurado contra Dios y contra Moisés, y por eso vinieron serpientes y lo comenzaron a morder, y era una serpiente de un veneno mortal. Y allí los israelitas se comenzaron a dar cuenta que toda persona que era mordido por esa serpiente moría. Entonces se acercaron a Moisés y le dijeron, ruega al Señor para que quite la serpiente. Y Moisés oró y fue instruido por el Señor para hacer una serpiente de bronce y levantarla. Y la instrucción era que toda persona de Israel que era mordida por esas serpientes que estaban por allí, mirara a esa serpiente de bronce que Moisés había levantado, y toda persona que miraba a esa serpiente quedaba sano del veneno y no moría. Gloria a Dios. Y ahí viene esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Y eso está hablando que aunque el ser humano, todos nosotros hemos pecado, algunos más, otros menos, pero todos hemos pecado. Pero sin embargo, el Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Y así como esa serpiente fue levantada allí en el desierto, nuestro Señor Jesucristo fue levantado allí en esa cruz para que nosotros podamos recibir la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Y yo en una oportunidad le pregunté al Señor, le dije: Señor, ¿cómo que se compara al Señor Jesucristo con una serpiente? Me llamó la atención. Porque digo, ¿cómo puede comparar la palabra de Dios al Señor Jesucristo con una serpiente? La serpiente mayormente en la palabra de Dios está representando el engaño, está representando la tentación, está representando al pecado. Aún el mismo diablo usó una serpiente. Entonces, ¿cómo que la palabra de Dios compara a nuestro Señor con una serpiente? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque allí en la cruz el Señor se hizo maldición. Allí en la cruz el Señor, dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, allí el Señor, cuando es levantado en la cruz, hay una palabra muy fuerte allí en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21, una palabra fuerte, dice aquí, hablando de nuestro Señor Jesucristo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso el Señor compara en ese momento que estuvo allí en la cruz, al Señor Jesucristo con una serpiente. ¿Por qué? Porque el Padre lo hizo pecado al Señor Jesucristo. Todo el pecado de la humanidad vino sobre Él. La naturaleza pecaminosa de la raza humana se corporizó en Él. Dice la palabra que lo hizo pecado y allí murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, es importante que nosotros podamos ver esta verdad para recordarlo con gozo. Si bien nuestro Señor Jesucristo sufrió, pero Él lo hizo con un propósito. Eso ya quedó en la historia. Hoy nuestro Señor Jesucristo está vivo con un cuerpo glorificado. Pero sí debemos recordar lo que Él logró allí en la cruz. A mí me llamó la atención una expresión de nuestro Señor hacia una mujer. En el libro de Lucas, el capítulo 23 y el verso 27, podemos leer allí, Lucas 23, verso 27, dice aquí una palabra que me llamó la atención. Dice: y le seguía gran multitud del pueblo, y las mujeres que lloraban hacían lamentación por él. Hacían lamentación por él, por Jesús que estaba llevando la cruz. Pero mire lo que le dice el Señor. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor nunca quiso que nosotros recordemos ese momento difícil que Él pasó llevando esa cruz con tristeza. Si hay que llorar, el Señor Jesús dijo: lloren por sus hijos. Si no son salvos todavía, si no han creído todavía, es mejor que lloren por eso, no lloren por mí. Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo nunca quiso que se recuerde lo que Él hizo en la cruz
con tristeza, menos con llanto, sino que Él lo estableció desde los días de Moisés. Lo estableció para que sea un día de celebración, un día de fiesta, porque lo que el Señor quiere es que pongamos la mirada en lo que Él logró en la cruz. Amén. Y sabe, hermano, una de las cosas que nosotros debemos poner cuidado, que hubo dos sentencias a la humanidad, dos sentencias de forma general. Allí en el Edén, cuando el Señor le estaba hablando a Adán antes de la caída, el Señor, el Padre, le dice: no comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo haga morirás. ¿Qué le dijo? Que iba a morir. Su espíritu muere y la persona queda separada de Dios. Pero no le dijo: te vas a ir al infierno en ese momento. O sea, la paga del pecado es la muerte. Porque si la paga del pecado sería ir al infierno, ¿qué tendría que haber hecho el Señor? Tendría que estar siempre en el infierno. Pero el Señor no le dijo: la paga del pecado es el infierno. ¿Qué le dijo? La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Entonces, ¿cómo pagó el Señor Jesucristo de forma justa lo que estaba sentenciado sobre nosotros? Él allí en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió la separación del Padre. Y Él murió. La segunda sentencia es cuando la persona no quiere recibir la gracia de Dios. Hay un texto que yo lo copié y lo pegué acá en mi blog de nota, en Mateo 25:41, para que nosotros veamos algo importante. Dice: entonces dirás también a lo de la izquierda: apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién Dios preparó el infierno? Para el diablo y los ángeles. No está registrado en qué momento el Señor hizo el infierno. No encontramos la palabra con exactitud. ¿Cuándo fue que el Señor creó el infierno? A mi entender, el Señor creó el infierno luego de la caída de Satanás con los ángeles que le siguieron. Entonces, el Señor preparó el infierno no pensando en el ser humano. El Señor preparó ese infierno no pensando en ti o pensando en mí. El Señor preparó ese infierno por los ángeles que se rebelaron y que pecaron, que dejaron su dignidad. Para eso preparó el Señor el infierno, el fuego eterno. Ahora, la segunda sentencia para el ser humano es para aquellos que, teniendo la oportunidad de ser perdonado, teniendo la oportunidad de ese gran amor de Dios, aunque estábamos en pecado, ese gran amor de Dios hizo que su Hijo pagara el precio por cada pecado del ser humano. El Padre hizo que su Hijo se hiciera pecado, tomara la naturaleza pecaminosa y lo clavara en la cruz y muriera allí. Y si la persona que
que está recibiendo el mensaje, teniendo la oportunidad de ser perdonado, teniendo la oportunidad de ser liberado de esa naturaleza pecaminosa, rehúsa creer en el Señor, rehúsa ser perdonado, rehúsa ser liberado de la naturaleza pecaminosa, esas personas sí van juntamente con el diablo y sus ángeles al fuego eterno. Esa es la segunda sentencia. Así que quiere decir que las personas que irán al infierno son aquellas que rechazan la gracia de Dios. Los que irán al infierno son aquellas personas que, teniendo la oportunidad de ser libertados de ese pecado que lo ata, de ese pecado que lo lleva cautivo a hacer cosas malas, teniendo la oportunidad por medio de Cristo Jesús, por medio de la presencia de Dios, ser libre de eso, dice: no, yo quiero seguir practicando el pecado. Esas personas sí van al infierno. Amén. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Y usted, hermano, al recordar lo que hizo Cristo en la cruz, usted debe enfocarse en lo que Él logró, no en una rutina religiosa. La palabra de Dios dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo, es decir, entender, discernir qué hizo Cristo. En su cuerpo cargó nuestros pecados, en su cuerpo se fue la naturaleza pecaminosa. Y en esta noche que usted está en este lugar, en una reunión donde servimos y participamos de la cena, qué lindo que nosotros podamos decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo estaba destinado a una condenación eterna. Yo estaba destinado a ir con el diablo y sus ángeles al fuego eterno. Pero tu gracia, Señor, tu gracia me salió al encuentro, aunque voluntariamente he pecado. Pero tu amor es tan grande para mi vida que tú me quieres perdonar, que tú me quieres rescatar. Tú no quieres que yo sea condenado, sino que tú quieres que yo sea salvo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que seamos salvos. Es lo que estamos proclamando en esta noche. El apóstol Pablo dice: cada vez que ustedes participen de la cena, están anunciando la muerte de nuestro Señor. Pero la muerte con un enfoque en lo que Cristo logró. Por eso el Señor dice: celebraréis fiesta solemne por todas las generaciones. Gloria al Señor. ¿Sabe que esto que nosotros estamos haciendo aquí, hermanos? Ya Abraham participó de la cena. Abraham, por medio de Melquisedec, participó del pan, participó del vino, antes de la ley, antes de Moisés. La iglesia comenzó a participar de la cena del Señor, del partimento del pan, lo llama la palabra. El Señor Jesús participó de la cena con sus discípulos. Y en esa última cena el Señor le dice: coman, porque esta es la última vez que van a participar conmigo hasta aquel día que estemos en los cielos. Quiere decir, hermano, que la cena del Señor no solamente vamos a participar aquí mientras estemos en la iglesia,
sino que un día, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, porque ya hayamos partido o ya el Señor viene por su iglesia y lleva a sus hijos y a sus hijas a los cielos, allí también se va a celebrar las bodas del Cordero. Y allí el Señor también va a servir la cena. En el cielo también vamos a participar de la cena. En el cielo también vamos a estar recordando, pero como una fiesta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo era un esclavo. Yo estaba cautivo a pecados, pero el Señor me liberó. Gloria al nombre de Jesús. Yo estaba también bajo la potestad del reino de las tinieblas, pero el Señor me libertó de los espíritus malignos, de los demonios. Lo que Cristo logró en la cruz, hermano, podemos enumerarlo de esta manera. Cristo en la cruz, al morir en nuestro lugar, logró el perdón de nuestros pecados en su nombre. Cristo en la cruz, gloria al nombre de Jesús, nos libró de la naturaleza pecaminosa. El Señor dice, ya el pecado no va a reinar en ustedes. ¿Por qué? Porque no están bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. El Señor nos libera de la naturaleza pecaminosa. Por eso si hay un pecado que siempre te está llevando a desobedecer a Dios, si hay algún pecado que te está atando, que no puedes vencerlo, hay uno que te puede ayudar, que es la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo, que te puede libertar de cualquier pecado que te tiene atado, porque el Señor vino para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Así que ya no tienes que estar atado a ningún pecado. Ningún pecado te tiene que dominar, porque ya estás bajo la gracia. En tercer lugar, lo que Cristo logró allí en la cruz es sacarnos de la potestad de Satanás y de los demonios. Muchos de nosotros no estábamos solamente bajo la opresión del enemigo, sino que estábamos poseídos por demonios. Y yo no me avergüenzo de contarlo. Yo estaba poseído por demonios antes de conocer a Cristo. Pero ese día que yo fui a la iglesia, el Señor me liberó de esa posesión demoníaca que estaba en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. El Señor nos liberó de la potestad de las tinieblas. Por eso el recordar lo que Cristo logró en la cruz debe ser una fiesta. Gloria al nombre de Jesús. Quiero leerles también un texto que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la cruz, hermano, el Señor quitó de nuestra vida el yugo, la maldición de la pobreza. Por eso toda persona que llega al Señor comienza a despejarse su mente y comienza a abrirse un panorama de bendición económica. ¿Por qué? Porque el Señor te da la sabiduría para administrar. El Señor te abre puertas de trabajo, de negocio, para que nunca más la pobreza te oprima. El Señor Jesucristo nos libró del yugo de la pobreza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya, nunca más pobreza. ¿Por qué? Porque en la gracia del Señor he recibido el poder para servir, he recibido el poder para emprender, he recibido el poder para que nunca me falte recursos. Amén. Gloria a Dios. El Señor
Nos sacó de la pobreza y tenemos cientos de testimonios. Cientos de testimonios de personas que han venido en la extrema pobreza, pero salen adelante. Amén. Su vida cambia. Cambia donde viven. Gloria a Dios. Su forma de vestir cambia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo comienza a iluminar su vida. Primeramente para hacerle un buen administrador, para hacerle una persona generosa, dadivosa, para hacerle una persona emprendedora, para hacerle una persona que confía en Dios, que el Señor provee, que el Señor abre puertas, que el Señor es el que concede el trabajo, que el Señor es el que bendice el negocio. Entonces esa persona que recibió a Cristo comienza a ser bendecido en el área económica. Amén. Eso es lo que el Señor logró en la cruz. Por eso, si tú llegaste al Señor, uno de los yugos que el Señor quitó de nuestra vida es el yugo de la pobreza. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra, hermanos. Vamos a estar de pie y vamos a estar cerrando esta reunión, orando y dando gracias al Señor por lo que Él logró en la cruz por nuestras vidas. Si en esta noche tú dices, Señor, yo recibo tu gracia. Oh, el Señor me hacía sentir, hermanos, me hacía sentir en especial que hay personas que están luchando con algún pecado que no le está dejando poder afirmarse en las cosas del Señor. En esta noche, a través de recibir esta palabra, tú puedes ser libre. La pregunta es, ¿tú quieres ser libre? Si tú quieres ser libre, el Señor vino para libertar del poder del pecado. Así que yo quiero orar en especial manera. Hay algunas personas, si usted quiere en esta noche recibir esa gracia de Dios en su vida, esa victoria de Cristo en la cruz, si está teniendo luchas espirituales, en esta noche usted puede tomar la palabra y decir, Señor, en la cruz tú venciste a los demonios, a los principados, a las potestades. Si tú estás luchando con la escasez, estás luchando con la pobreza, esta noche toma la palabra y puedes decir, Señor, tú eres el que me libera de la pobreza. Yo quiero invitar a pasar a todos los hermanos que quieran venir aquí adelante. Vamos a cerrar esta reunión orando, apropiándonos de la victoria de Cristo en la cruz. Tú te puedes apropiar de la victoria de Cristo en la cruz. Si tú quieres venir aquí adelante porque estás luchando con algo que no te deja firmarte, si estás luchando con alguna fuerza espiritual, si estás luchando con la escasez, puedes venir en esta noche y decir, Señor, me tomo la victoria que tú lograste en la cruz por mí. Aleluya. Aleluya. Los hermanos que están para ministrar, para orar, pueden pasar. Vamos a estar orando por cada vida que viene a este lugar para ser ministrado, para recibir oración. Si usted quiere recibir oración, quiere recibir una ministración del Espíritu Santo a través de una oración, usted puede pasar, hermano, puede venir a este lugar. Estamos ya llegando al final de esta reunión, pero es un momento donde dedicamos para que el Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Hoy nos puede ayudar también nuestra hermana Eliana. Nos puede ayudar también a orar. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Ministren, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque estamos recordando, Señor, tu victoria. Y tú quieres, Señor, que lo recordemos con gozo, con alegría, Padre. Gracias, Señor, por esta victoria. Porque allí, Señor, tú nos liberaste del peso del pecado y del poder del pecado. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos has librado, Señor. Gracias, Señor. Mira cada vida, Señor, que está luchando con una atadura, Señor. En este momento, Padre, establecemos tu victoria, Padre. Establecemos tu victoria, Señor, contra ese pecado, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Padre. Mira, Señor, aquellos que están pasando, oh, gloria a Dios, por luchas espirituales. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, que allí en la cruz despojaste a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos, Señor. Declaramos liberación ahora en los cuerpos. Declaramos liberación en el nombre de Jesús. Declaramos liberación, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor, nos volvemos contra toda fuerza espiritual, contra toda maldición de pobreza. En el nombre de Jesucristo declaramos tu victoria, Señor. Declaramos, Señor, tu palabra, que tú te hiciste pobre, Señor, para que nosotros seamos enriquecidos, Señor. Tomamos esa palabra, Señor, y declaramos por medio de Cristo, por medio de su gracia, bendición económica, Padre, en el nombre de Jesús. Que la escasez, Señor, no esté en los hogares, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aunque se habla, Señor, que en muchos hogares está habiendo escasez, Padre Santo, pero en los hogares de tus hijos, Padre, en los hogares de tus hijos, tú estés proveyendo, tú estés supliendo, Señor, en el nombre de Jesús, supliendo trabajo, bendiciendo negocio, bendiciendo emprendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. La pobreza, Señor, no va a llegar a los hogares de tus hijos, porque tú moriste en la cruz para que nosotros seamos liberados de toda pobreza, Padre. En el nombre de Jesús declaramos la bendición. Declaramos la bendición, Padre, sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, los hogares, las familias. En el nombre de Jesús.